Vamos a la palabra de Dios, Evangelio de Lucas, capítulo 3. Encontrarán una copia de las buenas noticias de San Lucas frente a ustedes. Los primeros 20 versículos del capítulo 3, la de predicación de Juan el Bautista. Era el año 15 del gobierno del emperador Tiberio. Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes era gobernante de Galilea. Y su hermano Felipe, gobernante del territorio de Etruria y Tragonitis. Lisanias era gobernante de Abilene. Y Anás y Caifás eran sumos sacerdotes. Fue en ese momento que la palabra de Dios vino a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Así que Juan recorrió todo el territorio del río Jordán, diciendo: apártense de sus pecados y bautícense, y Dios perdonará sus pecados. Como el profeta Isaías había escrito en su libro: alguien está gritando en el desierto, prepara el camino del Señor, hagan un camino recto para que viaje. Todos los lugares bajos deben ser rellenados, todas las colinas y montañas deben nivelarse. Los caminos tortuosos deben ser enderezados, y los caminos ásperos allanados. Toda la humanidad verá la salvación de Dios. Multitudes de personas iban a Juan para ser bautizadas por él. Serpientes, les dijo. ¿Quién les dijo que podrían escapar de la ira de Dios que está por venir? Hagan las cosas que mostrarán que se han vuelto de sus pecados. Y no comiencen a decir entre ustedes: Abraham es nuestro antepasado. Les digo que Dios puede tomar estas rocas y hacer descendencia también para Abraham. El hacha está lista para cortar los árboles de raíz. Todo árbol que no dé buenos frutos será cortado y arrojado en el fuego. La gente le preguntó: ¿qué tenemos que hacer entonces? Él respondió: quien quiera que tenga 2 camisas, que dé una al hombre que no tiene, y el que tenga comida, que la reparta. Vinieron unos cobradores de impuestos para ser bautizados y le preguntaron: Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? No junten más de lo que es legal, les dijo. Algunos soldados les preguntaron también: ¿qué hay de nosotros? ¿Qué debemos hacer nosotros? A ellos les dijo: no tomen dinero de nadie a la fuerza, ni acusen a nadie falsamente. Conténtense con su paga. La gente empezó a tener esperanza, empezaron a preguntarse acerca de Juan, pensando que tal vez él podría ser el Mesías. Así que Juan les dijo a todos ellos: yo los bautizo con agua, pero uno que es mucho más grande que yo va a venir. No soy lo suficientemente bueno ni para desatarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene su pala de aventar consigo, para trillar todo el grano y juntar el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. De muchas maneras diferentes, Juan instó a la gente mientras les predicaba las buenas noticias. Pero Juan habló en contra del gobernador Herodes, porque se había casado con Herodías, la mujer de su hermano, y había hecho muchos otros males. Herodes entonces hizo algo aún peor, poniendo a Juan en la cárcel. Supongo que si Juan el Bautista apareciese hoy, nadie le haría caso. Él sería tachado de hippie porque tenía el pelo largo y solo tenía ropa puesta con la que se paraba y se levantaba. Durante años. No estaban en muy buenas condiciones. Rascaba la vida de donde podía, tenía pocos amigos, era un solitario. Pasaba sus días en el desierto y, sin embargo, cuando este hombre apareció en el escenario de la historia, su propio primo Jesús, el Hijo de Dios, dijo: Juan es el hombre más grande que jamás haya existido. Fue un hombre que puso de rodillas a toda una nación. Y eso es algo que nunca se había hecho antes o después. Y Juan lo logró. Una de las declaraciones más sorprendentes sobre Juan el Bautista en la Biblia es que Juan no hizo ningún milagro.
No hubo señales sobrenaturales que acompañaran su mensaje en absoluto. Y sin embargo, la gente creía lo que él dijo. Él estaba lleno del Espíritu Santo, pero no mostró dones del Espíritu. Sus palabras penetraron profundamente en los corazones de muchos hombres y mujeres, y vinieron a él por miles de todas partes. Él era el más grande de todos los profetas. Y un profeta era un hombre que señalaba a Jesucristo. Y no hubo mayor profeta que Juan, el Bautista. Vamos a mirar a este hombre. Y hay 6 cosas que quiero que vean conmigo. Primero, quiero que veamos el momento en que sucedió. Hay una marea en los asuntos de los hombres que comenzó en el diluvio, dice William Shakespeare, y no hay duda de que hay una marea en los asuntos de Dios que Juan el Bautista tomó, guiado sin duda por el Espíritu Santo. Los primeros versículos del capítulo 3 del Evangelio de Lucas pueden parecerles una historia un poco aburrida. ¿Por qué tiene que fechar este evento de 6 maneras diferentes? ¿Por qué no dice simplemente que estaba en el año 80 y listo? Y seguía adelante. Por supuesto, todavía no marcaban los años como nosotros, pero podría habernos dado una simple fecha. En lugar de eso, Juan nos da 6 fechas. Lucas nos da 6 fechas para Juan. Este es el comienzo del Evangelio. El Evangelio no comenzó en Belén, comenzó en el río Jordán. Marcos nos lo dice claramente. El principio de su pequeño Evangelio dice, el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, una voz que clama en el desierto. Y el Evangelio, las buenas noticias, comienzan con Juan, no comienzan con Belén y el nacimiento de Jesús, y no comienzan con Jesús predicando, comienzan con Juan. Y cuando consideramos esto que llamamos misión, debemos comenzar con Juan si vamos a considerar esto, porque la palabra misión es la misma palabra que la palabra misil, significa enviado, y había un hombre enviado por Dios, una misión, un misil, y él era un misil, uno bastante devastador y completamente cargado con explosivos. Y cuando fue enviado por Dios, las cosas comenzaron a suceder. Ahora, esta datación sextuple es fascinante, porque si lo lees detenidamente y lees entre líneas, te das cuenta que toda la situación ha cambiado desde que nació Jesús. Toda la situación cambió. Y el resultado es que ahora el país está listo para que Jesús aparezca. Eso no hubiera sido así cuando Jesús nació. Veamos estos detalles y trataré de darles parte del trasfondo histórico. Por un lado, el emperador romano había cambiado. En el año 14 después de Cristo, Augusto murió. Y Augusto había sido un buen hombre. Augusto, el primer emperador romano, había traído paz a todo el mundo mediterráneo. Había tenido que pagarlo con impuestos, había tenido que inscribir a la gente y hacer un censo para ellos, y fueron sus impuestos y su inscripción lo que trajo a Jesús, que aún no había nacido, a Belén, para nacer ahí con José y María. Así que Augusto era un buen emperador, pero en el 14 después de Cristo fue reemplazado por Tiberio, que era malo, y con Tiberio la moral se pudrió. Finalmente derrumbó el Imperio Romano y bajo Tiberio y en su propio carácter y en su propio gobierno se vieron las semillas de la decadencia, que fueron el principio del fin de ese imperio. Empezó a desmoronarse tan pronto como Tiberio llegó al trono. Y en el momento en que Juan el Bautista estaba predicando, el Imperio Romano estaba comenzando a desaparecer. Y el gran poder que había establecido la paz y establecido el transporte, había establecido que el mundo fuera seguro para viajar, el poder que había preparado el camino para que el Evangelio se esparciera en el mundo, rápidamente comenzaba a decaer. Era ahora que las cosas tenían que empezar a pasar. Así que hubo un cambio en el imperio y Tiberio reemplazó a Augusto. También hubo cambios políticos dentro de la misma Tierra Santa. Cuando nació Jesús había un reino de Israel y un rey de los judíos, Herodes el Grande. El país estaba unificado. El país se mantenía junto, aunque Herodes no era tan popular. Al menos era unidad y todos los judíos vivían bajo una sola familia. Pero cuando Herodes murió en el 6 después de Cristo, todo el país
se separó entre los 4 hijos de sus hijos. Y las autoridades romanas, separaron al pueblo de Dios y lo dividieron en 4 partes. Había un hijo llamado Herodes, él era el peor, Herodes Antipas, y se le dio Galilea en el norte y una franja que ahora se llama Jordania, al este del río Jordán. Y Herodes Antipas iba a ser uno de los mayores enemigos del Evangelio. Fue él quien mataría a Juan, y es él quien querría matar a Jesús. Felipe era el mejor de los 4 hijos, en realidad era descendiente de Herodes el Grande y Cleopatra de Egipto. Y Felipe, el mejor de los 4 hijos, consiguió la esquina noroeste en los altos del Golán, donde todas las batallas se han librado recientemente entre Israel y Siria. Y aún continúa. Y él tenía su capital allí. Se hizo cargo de un pequeño pueblo llamado Panías, y lo renombró en honor a él y al emperador, y lo llamó Cesarea de Filipo. Y cada vez que Jesús quería estar seguro y en paz con sus discípulos, subía a Cesarea de Filipo. Felipe era un buen hombre. Los otros 2 en el sur no eran buenos. Samaria en el medio y Judea en el sur eran gobernados por hijos malos de Herodes, y lo desordenaron tanto que finalmente los romanos les quitaron los tronos y los reemplazaron con un gobernador romano en el año 26, de nombre Poncio Pilato. Así que cuando Juan empezó a predicar, todo el país estaba dividido en pedacitos. Felipe por arriba, Herodes aquí abajo y Poncio Pilato con estos 2 pedazos. ¿Pueden ver el resultado? El camino se estaba limpiando. Ahora no había rey de Israel. ¿Lo ven? Ni siquiera eran reyes estos 4 hijos. No se les dio el título, a pesar de que trataron de tomarlo por sí mismos. Se llamaban tetrarcas, lo que significa gobernadores de un cuarto, tetrarcas. Así que no había rey de Israel, como si Dios hubiera dicho, fuera del camino, mi hijo viene. He aquí tu rey viene a Jerusalén, manso y montado en un asno. Pero saquemos a todos los otros reyes del camino, despejemos las cubiertas para el rey. Verán, cuando nació Jesús, había un rey de los judíos que estaba celoso de cualquier otra persona que afirmara ser el rey de los judíos. Pero cuando Jesús vino, era literalmente cierto que los habitantes de Jerusalén podían decir, no tenemos rey, sino César. ¿Pueden ver el significado de esa frase? Literalmente no tenían. Los reyes habían sido removidos y solo había un gobernador romano. Y él era un ex esclavo y fue su primer trabajo. Y de hecho resultó ser el último. Así que, como si Dios estuviera despejando el escenario y diciendo, apártense del camino, mi rey está viniendo. Y eso explica por qué las multitudes escuchaban a Juan. Porque Juan dijo, he venido a preparar el camino para el rey. No tenemos rey excepto César. Juan dijo que va a venir uno nuevo. La tercera cosa que dijo en este pequeño fragmento histórico interesante, y no es interesante que podamos leer siempre una parte histórica en la Biblia. Uno piensa bien, ¿qué es lo que hay aquí? Y luego lo mira más de cerca y todo el propósito de Dios está ahí, escrito en la historia. Lo siguiente me temo que es un error tipográfico o una mala traducción en el libro que estamos leyendo. Déjenme leer el comienzo del versículo 2 como realmente es. Y Anás y Caifás era sumo sacerdote. ¿Notan la diferencia? Es solo una letra, pero cambia todo. Anás y Caifás era sumo sacerdote. Ahora, ¿qué significa eso? Es la veracidad de la Biblia porque sabemos que esto es exacto. No hay eses al final. Y la razón es esta. Solo podía haber un sumo sacerdote en Israel, solamente uno. Había muchos sacerdotes, pero un sumo sacerdote. Y Anás era el sumo sacerdote durante toda la niñez y la adolescencia de Jesús. Pero a los romanos no les gustaba Anás. Era un hombre de principios fuertes. No todos muy buenos, pero era un hombre de principios fuertes. Y los romanos querían un sacerdote títere al que pudieran empujar. Así que depusieron a Anás y probaron con 4 de sus hijos, uno tras otro. Y ninguno de ellos les gustaba a los romanos. Así que se deshicieron de los 4 y finalmente tomaron a Caifás, el sobrino de Anás. Y lo pusieron a él y le dijeron, este es el sumo sacerdote. Los judíos sabían que cuando un hombre llegaba a ser sumo sacerdote, era sumo sacerdote de por vida a los ojos de Dios, por lo que nunca aceptaron a Caifás. Los romanos decían que él era el sumo sacerdote y tenían esta situación incómoda
cuando Caifás era testaferro y era el sumo sacerdote romano, y solo tenían tratos con él. Pero los judíos miraban a su tío Anás y decían, él es el poder detrás del trono. Y entonces, de hecho, Anás y Caifás eran sumos sacerdotes. ¿No es fascinante? Solo un pequeño detalle en la Biblia y todo es cierto, y confirmado con la historia. Pero ¿ven lo que significa? Esto significa que, de alguna manera, el sumo sacerdote apropiado había sido desalojado del escenario. Y el escenario ahora estaba vacío. El hombre que ahora era el sumo sacerdote no era el sumo sacerdote. Era un títere de los romanos. Como Poncio Pilato era un títere también. En otras palabras, los caminos estaban despejados para que venga uno que es a la vez rey y sumo sacerdote. Entonces Dios preparó el escenario para su hijo. Todo estaba hecho un lío. Y cuando el caos y la confusión reinaban sobre la pequeña tierra de Israel, ahí fue cuando Juan el Bautista supo que había llegado la hora. Y debo empezar mi trabajo. Y prepararme para el rey. Si le sirve de consuelo a medida que avanzamos en 1974, cuando nos estamos metiendo en un caos cada vez mayor, y quién sabe qué caos político vamos a tener este año, uno podría pronosticar o podría adivinar exactamente lo que va a pasar en los próximos 6 meses. ¿Y qué va a pasar religiosamente? Estamos cayendo más y más en confusión. No se preocupen. Es una oportunidad para que el Señor entre. Los caminos están allanados. Cuando los seres humanos están envueltos en tal desastre, Dios dice, ahora, Juan, diles que se preparen para la venida del Rey. Incluso a escala mundial podemos decir lo mismo, que cuando el mundo entre en más y más caos y confusión y violencia, se llene la tierra y nos preguntemos qué sucederá, entonces cristianos levantan la cabeza, preparen el camino del Señor, allanen su camino. Déjenlo venir. Cabalgando, el rey está en camino. Bueno, eso es lo primero que quería decir esta mañana. Cuando el sacerdote y el rey vengan, vendrá un profeta primero, porque estos 3 oficios van juntos. Profeta, sacerdote y rey. Y porque no había rey y porque no había sacerdote, el camino estaba listo para que viniera el sacerdote rey Jesús. Pero primero el profeta, Juan. Ahora vemos en el versículo 3, vamos a ver su misión. Allá afuera en el desierto, no en las calles principales, sino en el árido desierto, una voz gritaba. Al principio tal vez Juan gritó a los vientos y nadie lo escuchó. Y gritó, preparen el camino del Señor, y luego 1 o 2 pastores lo escucharon. Y se acercaron sigilosamente y lo escucharon predicar. Y fueron y le contaron a otros, y otros salieron a ver, y más salieron, hasta que el desierto, que normalmente estaba desierto, estaba lleno de gente. ¿Cuál era su misión? El versículo 3 nos lo dice, y voy a retroceder a través del versículo. Miren cada palabra principal, y encontrarán que cada versículo es importante. En primer lugar, la misión de Juan era sobre los pecados de las personas. Ahí es donde él comenzó. No comenzó con sus miedos, no comenzó con sus esperanzas, no comenzó con sus sueños, no comenzó con sus penas. La misión de Juan estaba relacionada con los pecados. Y no estaba relacionada con el pecado, sino con los pecados. Con los detalles. Los antiguos puritanos solían decir, desciendan al particular. Es decir, vayan a los detalles. Vayan al detalle. No digan solamente, Señor, líbrame del pecado. Señor, líbrame de estos pecados, hay que decir. De esto iba la misión de Juan. Él no estaba preocupado por la araña, sino por las telarañas. No con el pecado, sino con los pecados. Lo que el pecado ha producido. Esa es la primera nota de su misión. La segunda nota es esta, que estaba predicando el perdón de los pecados. Nadie más puede hacer esto. Ninguna otra religión en el mundo puede ofrecer eso. Estas son las buenas nuevas. Perdón, lo que significa borrar, restaurando las relaciones que se han estropeado, tratando con el pasado para que no vuelva más y afecte el futuro. Perdón. Y es por eso que se dice que Juan el Bautista predicaba buenas noticias. Perdón de los pecados. En tercer lugar, predica el arrepentimiento. Arrepentimiento, o como dice esta traducción, más bien, rechazar. El significado de arrepentimiento en el griego es cambiar de opinión.
Cambiar tu forma de pensar, ver tus pecados como realmente son en lugar de excusarlos como faltas o debilidades o por el cansancio o la presión. Dices que son pecados y piensas de nuevo. Pero si realmente te arrepientes, no se mostrará en tus lágrimas, que pueden ser lágrimas de cocodrilo, de arrepentimiento, remordimiento quizás, sino que se mostrará en alejarte de ellos. No hay arrepentimiento que no haga esto. Arrepentirse no es sentirse mal. Es sentirse lo suficientemente mal como para detenerse. Y ese fue su llamado. Y la cuarta cosa que predicó en su misión fue el bautismo. El bautismo es lo nuevo que comienza el Evangelio. Es la nueva señal de un nuevo pacto para un nuevo pueblo de Dios. Es un cambio total. El bautismo nunca se menciona en el Antiguo Testamento. Nunca fue practicado por los judíos. No es algo que tenga historia. Sale de la nada. Es un acto nuevo. Es una nueva ceremonia. Es un nuevo acto. Y el bautismo pertenece al comienzo del Evangelio. Y esta noche vamos a tener un servicio bautismal. Es el sacramento de un nuevo comienzo. Y pertenece aquí, a Juan. Es el sello del arrepentimiento. Es una expresión externa de la actitud interna. Es una persona diciendo, quiero borrar el pasado. Quiero enterrar los pecados. Quiero deshacerme de ellos. Quiero terminar con ellos. Públicamente, abiertamente, completamente, permanentemente, finalmente. Eso es el bautismo. Tan expresivo. Y nadie puede ser bautizado por ti. Tú debes ser bautizado por ti mismo. Y ese es el llamado. No creo que una persona haya comenzado correctamente con el Evangelio si no ha sido bautizada. Es parte de la primera respuesta al llamado de Dios y la oferta del perdón. Y la cuarta cosa que notamos en este versículo es que lo estaba haciendo junto al río Jordán. ¿Cuál es el significado de eso? Algunos de nosotros nunca olvidaremos el servicio bautismal que celebramos en el río Jordán en mayo. Es un privilegio celebrar un servicio allí. Pero ¿cuál fue el significado de que esto se llevara a cabo allí? Bueno, en primer lugar era porque había mucha gente allí. Aunque había agua sucia, donde Juan bautizaba, era el río más cercano a la ciudad de Jerusalén. Pero yo no creo que esa sea la razón porque había piscinas en Jerusalén lo suficientemente grandes como para bautizar. La piscina de Betesda, la piscina de Siloé. ¿Por qué no usó de las piscinas de Jerusalén? ¿Por qué fue al río Jordán? No solo porque había mucha gente, agua allí, como lo pone Juan 3:26. Una segunda razón puede ser que era el punto más bajo de la superficie de la Tierra. ¿Sabían eso? Es tan bajo como uno puede ir. A los pilotos de aire se les da una licencia especial por haber volado bajo el nivel del mar. Cuando lleva un avión sobre Jericó, es el punto más bajo de la Tierra. Y el río más sucio en ese punto es justo antes de entrar al Mar Muerto, con toda la inmundicia de ese mar. Y era desde el cielo más alto que el Señor de la Gloria vino al río más bajo y más sucio de la tierra para ser bautizado. Hay algo significativo allí, pero la Biblia no dice eso. ¿Qué dice la Biblia sobre el Jordán? Déjenme decirles esto. El río Jordán fue el punto en el que los israelitas entraron en la tierra prometida. Y Juan el Bautista está diciendo, regresen justo al punto de partida. Regresen al lugar donde están las promesas de Dios. Olviden toda tu historia, olviden todos los siglos que han estado en la tierra de la leche y la miel. Olviden todos los pecados que te han hecho perder y te han convertido en este lugar. Olvídenlo. Vuelve derecho a donde los hijos de Israel empezaron. Regresen derecho a la entrada. Vuelven a la entrada de la tierra prometida. Vuelven al principio de todo y empiecen de nuevo. ¿Ven el significado de llamarlos al río Jordán? Y Juan estaba en el río Jordán diciendo, vengan, bajen de esas colinas, vengan a este río, y comiencen de nuevo. Eso es lo que el bautismo llama a una persona a hacer. Ahí está el río frente a ti. Está diciendo, ven, baja de ese río y empieza de nuevo. No importa lo religioso que hayas sido, no importa lo mucho que Dios te haya bendecido, deja tus pecados y baja al río, y empieza de nuevo con el perdón. Ahora pueden ver el significado de todo esto y cuál era su misión. Ahora lo tercero que se menciona aquí en este capítulo es su mandato. Versículos 4 a 6. ¿De dónde obtuvo sus órdenes? ¿De dónde vino su comisión? Y la respuesta es que su comisión ya tenía 900 años.
porque su convención había venido casi 1000 años antes a través del profeta Isaías. Y el profeta Isaías había hablado de eso. ¿Alguna vez notaron que Isaías es una Biblia en miniatura? ¿Alguna vez lo notaron eso? Tiene 66 capítulos, como la Biblia tiene 66 libros, y en Isaías los capítulos están divididos entre 39 capítulos y 27 capítulos, así como la Biblia está dividida entre 39 y 27 libros. ¿Y alguna vez han notado que en los primeros 39 capítulos de Isaías todos los temas son temas del Antiguo Testamento? Pero en los siguientes 27 capítulos, desde los capítulos 40 al 66, todos los temas son del Nuevo Testamento. ¿Y han notado alguna vez que el capítulo 40 comienza con una imagen de Juan el Bautista y continúa con la vida de Jesús? Saben, Isaías 53, el castigo de nuestra paz fue sobre él, con sus llagas fuimos sanados. Y luego pasa el capítulo 66, que corresponde al libro de Apocalipsis, y habla del cielo nuevo y la tierra nueva. Isaías es una Biblia en miniatura, como si Dios hubiera tomado la Biblia y la apretara y la pusiera en boca a Isaías. Es una historia increíble. Así que si vamos a Isaías 40, estamos al principio del Nuevo Testamento. ¿Me siguen? Y si leemos Isaías 40, y ahí está Isaías diciendo, la voz de uno gritando en el desierto, prepara el camino. Uno de los viajes que algunos de nosotros hicimos y que nunca olvidaremos fue un viaje largo alrededor de las 4 de la mañana a través del desierto con un hombre a través del desierto de Petra, cientos de millas al sur. Lo hicimos en enormes taxis americanos por una nueva carretera que los americanos habían construido a través del desierto para Jordania. Es una carretera recta y suave. Los coches mantuvieron un ritmo constante de 80 y 90 y pasaron todo el día para llegar a Petra. Pero qué viaje, una carretera en el desierto que nos rodea, las colinas, la arena, las rocas de basalto y la aspereza, algunas áreas que ni siquiera un camello puede cruzar, y sin embargo esta carretera era suave y recta, a través del desierto. Y uno pensaba a menudo que el rey Hussein bajando por ese camino, y uno no podía evitar pensar en Isaías y Juan el Bautista. Preparen el camino del Señor. Háganlo suave, llenen los baches, derriben las colinas, hagan un camino para el rey, o el tipo de camino que ha construido el Jericó a Jerusalén ahora. A medida que avanzan hacia arriba, no se tarda mucho, se tarda menos en bajar. Es un hermoso camino ancho y suave, y al bajar se puede ver el viejo camino áspero, arriba y abajo, por el que Jesús habría andado de Jerusalén a Jericó. Y es el camino que el rey construyó para venir a Jerusalén. Preparen el camino del Señor, háganlo suave, enderécenlo para que el rey pueda entrar lo más rápido posible. Y nosotros acabamos de cantar ese himno sobre el camino hacia el corazón. Sabemos, con algunos de ustedes, es un camino escabroso y hay barreras, sospechas, dudas, temores. Al Señor le encantaría entrar de inmediato, pero el camino no está listo, no es suave. No te has arrepentido de tus pecados. No te has enfrentado a las verdades del juicio y la ira por venir. Y entonces no hay una urgencia en tu corazón para preparar el camino del Señor. El Señor está progresando muy lentamente en tu vida porque el camino no está listo. Y es tan montañoso y tiene muchas esquinas y es muy escabroso. Y hay baches. Y preparen el camino del Señor. ¿Pueden ver? La naturaleza humana es un desierto sin el Rey. Es un desierto. Y se necesita un camino a través de ese desierto directo a tu corazón. Es lenguaje pictórico, sí, pero qué revelador es. Y Juan el Bautista dijo, preparen el camino del Señor. ¿Por qué? Porque había llegado el momento de que toda la humanidad viera la salvación de Dios. No solo los judíos, toda carne, toda la humanidad. Y aquí estamos, esta mañana, un grupo representativo de toda la humanidad, y venimos de muchos países diferentes en esta congregación. Pero aquí estamos, y estamos viendo la salvación del Señor. Y Juan el Bautista hizo posible que se hiciera. Él preparó el camino y Jesús vino navegando al corazón de la gente. En tercer o cuarto lugar, su mensaje en los versos 7 a 9 fue muy directo. Era un bulldozer, era Juan. Si vas a preparar un camino rápido, tienes que ser un bulldozer, y él era un bulldozer espiritual. Simplemente entró y eliminó los bloques del camino. Si puedo decirlo de esta manera, Juan allanaba espíritus tanto como cuerpos. Juan realmente los cortaba en el corazón. Su tema era el juicio, no jugar con los feligreses. No tenía miedo de perder su congregación. No le importaba mucho mantener una congregación. Quería predicar el juicio.
ya si alguien escucharía o no, sabiendo que esos que escucharan tendrían un camino suave para que el Señor entrara en sus corazones. Y entonces dijo que hay 3 cosas, dos de las cuales no pueden salvarte, una de las cuales es necesaria. En primer lugar, no debemos pensar que nuestra raza tiene algo que ver con nuestra salvación. Nada en absoluto. No me importa cuál sea tu árbol genealógico, incluso puedes tener sangre real en ti, por lo que sé. O particularmente puedes tener sangre judía en ti. Pero Juan dijo que no importaba para nada. No es la raza lo que importa. No digas que tenemos a Abraham como nuestro antepasado. Eso es irrelevante. Dios podría tomar esas rocas y convertirlas en hijos de Abraham, como tomó el polvo de la tierra e hizo Adán, pero no importa. Entonces la raza ya no es importante. No importa de quién naciste. No importa. Sí, puedo decirlo que tus padres eran cristianos, y tus abuelos eran cristianos, y tus bisabuelos eran cristianos. Dios no tiene nietos, y no importa. Eso no es lo vital. Lo segundo es esto, que el ritual no ayuda. Alguien que pasa por la forma del bautismo puede hacer nada por ellos. Puede pasar por la ceremonia externa y puede no hacer nada por ellos. Y confesaré libremente que 1 o 2 veces hemos cometido errores aquí y bautizamos a personas que ciertamente me arrepentí de bautizar después. Porque era un ritual para ellos. O lo querían y sentían que tenían una experiencia emocional mientras la tenían, pero era un ritual. Y no era más que eso. Me consuela el hecho de que los apóstoles cometieron el mismo error. ¿Se acuerdan de Simeón en Samaria? Y cuando Pedro se dio cuenta de que no se había arrepentido en su corazón, dijo, no tienes perdón en este asunto. Puede que te hayamos bautizado, pero no tienes perdón. El ritual no te salva. Y pasar por la forma del bautismo es solo una forma. Lo que Dios busca no es raza, no es ritual, sino justicia. Justicia. Y el hacha ya está en la raíz de los árboles. Y todo árbol que no está dando buenos frutos va a ser cortado. Porque en última instancia, cuando tú y yo estemos ante Dios, en el último día, lo que Él buscará no es tu raza ni tu ritual, sino tu justicia. Y si no tienes ninguna justicia propia, entonces que Dios te ayude si no tienes la justicia de Cristo. Pero es la justicia lo que se necesita. Y Dios, aún ahora, dice Juan, Dios está juzgando. Él está mirando los árboles y dice que no hay buen fruto. No hay buen fruto. Corten ese árbol. Échenlo al fuego. Sí, hay fuego que viene en el juicio. Quinto, el método de Juan en los versículos 10 al 14. Su método era decirles a sus oyentes qué hacer. No qué creer, sino qué hacer. Era muy práctico. Y cuando vinieron y dijeron, ¿podemos ser bautizados? Él dijo, bueno, muestren visiblemente en su vida que se han arrepentido. Demuéstrenlo. Y se rascaron la cabeza y dijeron, bueno, el arrepentimiento es algo espiritual. ¿Cómo esperas que mostremos eso? Y él les dijo exactamente qué deben hacer. Les dijo, si tienen 2 camisas, vayan y denle una a alguien que no tiene. Wow. ¿Qué diría Juan el Bautista si mirara en nuestros armarios, y en nuestros congeladores, y en nuestros garages? ¿Qué diría? Difícilmente podemos aceptarlo. Juan dijo, si tienes 2 camisas, ve y dale una a alguien que no tenga. Eso es prácticamente lo suficientemente práctico. Dijo, eso prueba que te has arrepentido. Y cuando llegaron los recaudadores de impuestos, ellos no eran gente popular, recolectaban impuestos para los romanos. Eran judíos, pero eran traidores, en cierto sentido. Y los romanos los usaban en las oficinas de aduana y funcionarios de impuestos, para obtener impuestos, y los romanos decían, bueno, pueden conseguir lo que quieran para ustedes. Esa es la paga. No estamos pagando, pero llenen sus bolsillos de la manera que ustedes quieran. Agreguen su comisión. Y por supuesto, muchos de ellos agregaron una comisión enorme. Estaban en algo bueno, nadie los rechazaba porque irían a la cárcel si no pagaban. Por lo que estos hombres se llenaban los bolsillos y tomaban mucho más que un salario digno. Eran los nuevos ricos. Y entonces Juan les dijo cuando pidieron el bautismo, tomen lo que tienen derecho a tomar, tomen su comisión y nada más. Y luego llegaron los soldados.
Bueno, los soldados eran soldados que estaban de ocupación y tenían derecho a obligar a una persona a llevar su equipaje una milla. Si alguien le dijo a Jesús, le obliga a recorrer una milla, entonces ve una segunda con él por gracia. Pero cualquier soldado podía obligarte a recorrer una milla y llevar su bolsa de equipaje. Solo tenía que tocarte el hombro y decirte, te obligo. Así es como hicieron que Simón de Cirene llevara la cruz de Jesús. Por lo tanto, podían intimidar a las personas con tanta facilidad, podían empujarlas y patearlas y hacer que recorrieran más de una milla. Por lo que Juan dijo, dejen de intimidar. Fíjense que no les dijo que dejasen el ejército. El Nuevo Testamento nunca le dijo a un soldado que dejara de pelear, pero les dijo que dejaran de intimidar. Un asunto muy diferente. Y en estas formas prácticas, ¿qué está diciendo Juan? Está diciendo, deja de ser tan egoísta. ¿No es así? En otras palabras, si estás listo para el bautismo, demuéstralo dejando de ser tan egoísta. Si realmente quieres deshacerte de tu pecado, si realmente quieres entrar y enterrar el pasado, entonces lo vas a enterrar. Comienza a deshacerte de ti mismo ahora mismo. Y de hecho esa es la demanda práctica que hizo. Puro egoísmo, que mostró una falta de amor al prójimo. Ahora lo siguiente que quiero mencionar es su modestia. Versículos 15 a 17. Este gran predicador, con grandes multitudes que suman miles, más bautismos que probablemente nadie haya hecho, podría habérsele subido a la cabeza muy fácilmente y podría haberse considerado a sí mismo como el más grande. Lo llamaban el más grande, y era el hombre más grande que jamás haya nacido de mujer, pero era muy modesto. Pensaron que era el Mesías, pensaron que era el Cristo, y se le acercaron y dijeron, ¿eres tú el que hemos estado esperando? Eres muy grande. ¿Sabes? Eres el más grande. Y Juan dijo, no, el más grande es alguien a quien ni siquiera le ataría los cordones de las botas. Ni siquiera le ataría los cordones de las botas. Eso es una observación muy interesante, porque debajo de las escaleras, los esclavos tenían su propia jerarquía, ¿saben? Y por debajo de las escaleras, en la parte de servicio, el segundo esclavo inferior era el que tenía que atar los cordones de zapatos. El inferior lavaba los pies. Entonces piensen ahora en esto. Juan dijo, no soy lo suficientemente bueno ni siquiera para ser su penúltimo esclavo. Y cuando el mismo Jesús vino, tomó una toalla, se ciñó y lavó pies. En otras palabras, Juan era un hombre muy humilde, pero no era más humilde que Jesús. Así que Juan en su humildad dijo, no, yo no soy el indicado, viene alguien más. Y Juan dijo, mirad, hay cosas que puedo hacer por ustedes, pero hay cosas que no puedo hacer por ustedes, cosas mucho más importantes, y Él las hará por ustedes. Puedo lidiar solamente con su pasado yo, pero Él se ocupará de su futuro. Yo solo puedo bautizarlos en agua para lavar sus pecados. Pero Él se ocupará de su futuro bautizándolos con Espíritu Santo y con fuego. Y yo, tu predicador, esta mañana tengo que decir precisamente esto. Ojalá pudiera bautizar a la gente en el Espíritu Santo, pero no puedo. Nunca pude, nunca podré. Puedo bautizarlos en agua, si estás arrepentido y si estás listo para cortar con el pasado y comenzar de nuevo con Cristo. Los voy a bautizar en agua, sí. Eso es todo lo que puedo hacer. Pero a los que bautizo les digo siempre en las clases, ¿les pedirás a Jesús que te bautice en el Espíritu Santo con fuego? Eso es algo más que necesitamos. Porque el bautismo en agua trata con el pasado solamente. El bautismo en el Espíritu trata con el futuro. Quita el pecado, la doble cura, límpiame de su culpa y poder. Y así Juan, el Bautista, señaló a alguien más. Este fuego del Espíritu Santo llegó en Pentecostés. Lenguas de fuego se pusieron sobre ellos. En el Renacimiento galés hubo capillas que todavía pueden ir a ver hoy, donde fueron a apagar el fuego en la capilla porque el techo de la capilla estaba prendido fuego, pero los techos de la capilla todavía están ahí. En las reuniones de oración el fuego de Dios descendía. Cada salvacionista usa hoy en su jersey sangre y fuego. Fuego, envía el fuego. ¿Qué hace el fuego? Destruye la escoria y purifica el oro. Y por lo tanto, cuando bautiza con el Espíritu Santo y el fuego, espere que ciertas cosas en su vida se quemen, pero esperen que otras cosas mejoren cada vez más. El fuego no puede destruir el oro, solo lo hace más puro. Y ese es el bautismo que Juan dijo que no te puede dar.
Pero Él puede. Necesitas buscar ambos bautismos, necesitas ambos ministerios. Necesitas el ministerio de los Juan en este mundo, los bautistas de este mundo, y necesitas el ministerio de Jesús, el Salvador de este mundo. Y finalmente y tristemente, debo llegar a lo último mencionado aquí, su asesino, versículos 18 al 20. Es una historia trágica, pero este hombre pagó su mensaje con su vida. Y lo hizo porque si acusas a los inmorales de pecado, no puedes esperar ser popular. No puedes esperar que te den la bienvenida. No puedes esperar que te pongan en un pedestal. En el país en el que estarás puesto en un bloque de ejecución. Y Juan, el Bautista, no tenía miedo. Y estaba en el río Jordán, por lo que en territorio de quién estaba. ¿Recuerdan la franja al lado del Jordán? ¿En qué territorio estaba? Mientras se paraba al otro lado del Jordán y llamaba a Israel para que regresara y comenzara de nuevo. ¿En qué territorio estaba? Estaba en el territorio de Herodes, que vivía en un gran castillo arriba en las colinas, en el lado este del Mar Muerto, el castillo de Macarus, desde donde miraba Juan y desde su castillo, Herodes Antipas podía ver las multitudes. Y luego llegó la noticia a Herodes: el predicador está hablando de ti. Oh, ¿qué está diciendo? Estás diciendo que has pecado a la vista del cielo. Sedujiste a la esposa de tu propio medio hermano. Y ella no es solamente la esposa de tu medio hermano, también es otro pariente cercano, ella es tu media hermana. En otras palabras, te está acusando de incesto, que es el único crimen o pecado que todas las sociedades en la tierra siempre han condenado como malo. ¿Sabían eso? Y Juan el Bautista dijo: ese rey en ese castillo vive en pecado y necesita arrepentirse como todos los demás. Si estás en un país y empiezas a acusar al gobernante de ese país de pecado, entonces estarás en problemas. Y a Herodes no le gustó. Josefo, el historiador, dice que Herodes cayó a Juan porque era un potencial líder de una revolución. Pero Juan nunca habría liderado una revolución. La razón por la que Herodes lo encerró en la cárcel fue porque no quería que se dijeran esas cosas sobre él en público. Así que tomó a este hombre que había sido criado durante 30 años al aire libre, el hombre de los espacios abiertos, el hombre de las colinas y los valles, el hombre del cielo despejado, el hombre del aire libre, y tomó a este hombre y lo puso en una celda de mazmorra, desde cuya pequeña ventana podía mirar hacia abajo al Jordán y al otro lado del desierto. Un castigo cruel. Así que Juan languideció en esa cárcel. Su fe en Dios incluso vaciló en la cárcel. Supimos más tarde, hubo un tiempo en el que incluso dudó si Jesús era el Mesías. Y finalmente, por petición de la madre de una bailarina, la cabeza fue llevada en un plato a Herodes. Herodes miró ahora ese rostro, y miró ahora esa boca que ya no podía hablar, y miró ese cráneo muerto. Y Herodes debe haber sabido que un día tendría que responder ante Dios por esto. Y probablemente, aproximadamente 6 meses después de comenzar a predicar, la boca de Juan se cerró. Su predicación fue silenciada. Pero su trabajo estaba hecho. Cada uno de los 12 discípulos que Jesús recibió los obtuvo de Juan. Y Juan había allanado la carretera hacia los corazones de esos 12 hombres. Entre los recaudadores de impuestos que vinieron a Juan debe haber estado Mateo y Zaqueo, probablemente, y otros que miraban. Quiero hacerles esta mañana una pregunta. Vamos a tener el servicio del pacto ahora. Vamos a hacer un nuevo comienzo con el Señor. La pregunta es esta: ¿está preparado para tener a Juan, además de Jesús? Esa es la pregunta. Me encuentro a muchas personas hoy que quieren empezar el año nuevo con Jesús. Me encuentro con muchos que quieren cantar sobre Él y hacer películas sobre Él y hablar sobre Él y entretenerse con Él. Pero quieren a Juan tanto como a Jesús. En Misión Ilimitada, la misión a la que estamos siendo llamados las iglesias de este área, ¿queremos a Juan así como a Jesús? Pues la misión
comienza con Juan. Comienza con el juicio, comienza con el arrepentimiento. Comienza al enfrentarse a la lista de pecados. Comienza con estar preparado para tener un examen moral. ¿Saben si realmente se sienten en forma y están convencidos de que están sanos? Estarán perfectamente preparados para someterse a un examen médico. Pero si tienen la sospecha de que tienen algún problema grave, lo último que querrán es un examen médico. Y si sienten que están bien moralmente, entonces estarán perfectamente preparados para que Dios mire en su corazón y mente y los examine. Pero si no se sienten así, eso es lo último que les gustaría que sucediera. Pero en nuestro servicio del pacto vamos a examinarnos a nosotros mismos ante Dios. Y le vamos a pedir que nos ayude a hacer un nuevo comienzo. Padre, ve con nosotros a todo lo que depara esta semana y todo lo que este año puede traer. Que estés con nosotros en todos los aspectos de nuestra vida, físico, mental, social, espiritual, emocional, moral. Y concede que todas nuestras vidas reflejen el nuevo comienzo que hemos hecho esta mañana. Y Señor, si hay alguien aquí en esta congregación cuya carretera al corazón todavía está bloqueada para el Rey venidero, entonces, Señor, ¿enviarás el ministerio de tu Santo Espíritu para preparar el camino? Y que la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros, ahora y siempre. Amén.